Quiero contarles una historia. Resulta que yo trabajaba una vez en una empresa en Estados Unidos y la empresa lo que hacía era dar soporte a las iglesias cristianas para transmitir radio o video por internet. Ahí fue cuando nosotros arrancamos Zonaj hace muchos años. Y recuerdo que una vez me dice mi jefe, me dice, Julián, hay que darle soporte a una iglesia que quieren transmitir y pues usted le va a dar el soporte porque ellos hablan español. Y yo le dije, listo, no hay problema. Que el pastor se llama David, me dijo. Y yo le dije, listo. Llegué yo a la cita y le dije, pastor, ¿cómo está David? ¿Cómo le va? Me dijo, uy, joven, espere un momento, por favor. Si usted se va a dirigir a mí, dígame apóstol. Yo no soy ningún pastor, yo soy un apóstol. Entonces, si usted se va a dirigir a mí, por favor, de ahora en adelante, apóstol David. Yo le dije, uy, no le puedo dar soporte, espere que mi jefe lo atienda mejor. Y colgué la llamada. Y era una persona que siempre trataba de poner su autoridad y su posición frente a otros. Y muchas veces nos ha pasado eso en las iglesias, ¿cierto? Que vemos personas y lastimosamente lugares donde las personas por su posición o su conocimiento quieren estar por encima de otros. Pero eso no pasa acá en Reunión. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Quiero leerles esta frase que me pareció muy hermosa y muy interesante. No somos miembros individuales, sino que nos pertenecemos unos a otros. Al amarnos, valorarnos y cuidarnos unos a otros, proclamamos el gran amor de Dios. Eso es la iglesia. Eso hace parte del cuerpo de Cristo. No somos salvos por nuestra asistencia a la iglesia, pero la iglesia es una parte vital de alguien que sí ha sido salvo. Nuestras partes en Cristo son una y todos juntos formamos el cuerpo del Señor. ¿Cuáles son esas mentiras que nosotros tenemos que luchar muchas veces en la iglesia y que a través del tiempo hemos tenido que vencer? Les voy a decir algunas a ver si ustedes se sienten identificados. Es que yo no soy bueno para hablar, yo no predico tan bien como otros. Es que yo no tengo conocimiento, yo apenas estoy aprendiendo a leer y a leer la Biblia, no a leer, a leer la Biblia. Y estoy aprendiendo apenas los primeros pinitos. Es que yo no sé hablar, soy muy introvertido, a mí me da pena. No, es que cómo voy a hacerlo dentro de mi grupo social. No, pero es que con esta vida que yo tengo, yo soy muy pecador, yo no sirvo para eso. Mi vida antes de ser cristiano fue un desastre, ¿qué va a pensar la gente cuando les comparta? No, pero es que yo quién soy, yo no soy nadie para compartir. No, pero es que muchas veces mi vida no refleja mi fe y por eso yo no comparto. ¿Cuántos alguna vez hemos pensado así de pronto? En alguno de esos pensamientos, ¿cierto? No, yo no puedo, no, yo no soy capaz, no, pero es que usted lo hace mejor, no, pero es que usted estudió tantos años, no, pero usted ha leído tantos libros. No. Y por eso la enseñanza de hoy se llama, mire, todos somos importantes. Mire a la persona que tiene al lado y dígale, usted es tan importante, usted es muy importante. Pablo, en este capítulo 12 nos va a enseñar por qué es que realmente todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes en él. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Oiga, otra vez me pasó en otra iglesia. Yo a las personas a las que aprecio les digo como un diminutivo. Guillito, Andresito, Jaimito, ¿sí? Gobernadorcito, o sea, así les digo por cariño, no por otra cosa, o sea, por cariño. Y recuerdo que a una iglesia llegué y le dije a man, ¿qué Jorgito? ¿Cuál Jorgito? Jorge. Es que usted me ve que soy un niño, ¿qué? Y yo, uy, hermano, qué pena con usted. Y yo lo veo, ya lo reprendo, suerte, man, pero bueno, tengo que perdonarlo. Pero eso pasa a veces en las iglesias. Vamos a leer el texto y miren lo que dice. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos
Fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios las ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera una sola parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Más adelante, versículo 27. Todos ustedes en conjunto, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay una de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso somos todos profetas? ¿Acaso somos todos maestros? ¿Tenemos todos el don o el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en otras lenguas desconocidas? ¿O tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda para la iglesia. Vamos a ver 4 aspectos que Pablo toca en este texto y que Pablo nos va a enseñar hoy como iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Primero, está en el versículo 12 y 13, volvamos al versículo 12 y 13 que dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Mira, el primer aspecto que Pablo nos enseña en este texto es que todos somos iguales ante los ojos de Cristo. Físicamente, emocionalmente, nadie es parecido a otro. Todos tenemos cualidades y partes diferentes. El cuerpo humano, todo es completamente diferente por dentro. Me puse a mirar y analizar pues como la anatomía del cuerpo y está compuesto de miles de partes, unas muy pequeñas, unas moleculares, unas más grandes, unas visibles, otras invisibles. Hay partes que ni siquiera sabemos cómo se pronuncia, pero que son demasiado importantes para el cuerpo. Pero todo en conjunto forma una unidad que es el cuerpo. Lo mismo está diciendo Pablo, mire, somos diferentes. Todos tenemos capacidades, todos tenemos dones, todos tenemos cualidades, todos tenemos formas de hablar, de expresarnos diferentes, pero todos en conjunto formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice en Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran su ropa nueva. Somos una unidad, somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos el mismo valor, no por nuestra posición, no por nuestro trabajo, no por nuestro conocimiento. No importa ni usted dónde vive, ni con quién viva. Para Cristo, ante los ojos de Él, todos somos iguales. Y la iglesia, gracias a esa obra de la cruz, es el lugar en donde todos podemos mantener una igualdad y una equidad. En la iglesia no debe haber diferencia social, no debe haber diferencia de raza, ni de color, ni de posición social, ni de conocimiento. En la iglesia debemos mantener un solo cuerpo. ¿Por medio de qué? ¿Qué dice el texto? Por medio del Espíritu. El Señor nos ve iguales a través de su obra en la cruz y por medio de la obra del Espíritu. Por eso todo aquel que crea que tiene más o superior a otro está equivocado, porque ante los ojos de Dios somos iguales. Y mire, el problema en la iglesia es que vivimos en dos extremos. En un lado tenemos a los que andan en las nubes, ¿cierto? Que se creen superiores, que tienen títulos
Incluso hemos visto, hasta eso parece chiste, pero hay gente que requiere o dice, necesito adulación, necesito viajar en ciertos medios de transporte, necesito recoger para esto, es que usted no me puede llamar de esta manera, es que yo no me puedo vestir de esta manera, es que un hijo de Dios necesita vestirse de tal manera. Y tenemos el otro extremo, los que se arrastran por el piso, que no, yo no soy nadie, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano. Vemos en la iglesia los dos extremos, el que cree que es superior y que nadie le puede hablar, como el que cree que no merece nada y que no sirve para nada. Pero ante los ojos de Cristo somos iguales. Y cuando usted y yo entendemos que somos iguales, que estamos bajo el mismo techo, que somos iguales ante los ojos de Dios y que nadie es superior que yo y nadie está por debajo de mí, entendemos lo siguiente: trabajamos por un mismo objetivo, que es la salvación y predicar a Cristo. Dejamos las diferencias entre nosotros, no importa usted dónde vive ni dónde yo vivo, o lo que usted haga, lo que no haga, somos hermanos, somos uno solo, somos iguales. No nos sentimos mejor que nadie, ni tampoco peor que nadie, somos iguales ante los ojos de Dios. Comenzamos a apoyar a otros, a ayudarnos, a amarnos. Me alegro con las alegrías de mi hermano y lloro con sus tristezas y sus problemas. No nos fijamos tanto en lo que éste hace o no hace, sino que en conjunto trabajamos por un mismo objetivo. Como dice el versículo 13, fuimos bautizados por un mismo espíritu. Una de las características principales de un hijo de Dios y de una iglesia sana y de una persona que ha reconocido la obra de Cristo es que no se siente mejor que nadie ni peor que nadie. A todos los ve por igual y trabaja en conjunto con todos y a todos los ama de la misma manera y obra para que esas personas de la comunidad, de la iglesia, de su hermano, puedan trabajar en conjunto con él. Todos somos iguales. Mira el que tiene la igual, usted es igual a mí, así que no se crea más ni se crea menos tampoco. Nosotros no podemos decir que estamos en Cristo y profesar otra fe, otro conocimiento u otros principios. Cuando usted y yo decimos que estamos en Cristo y estamos unidos por el mismo Espíritu, profesamos la misma fe, creemos en lo mismo y trabajamos por lo mismo. Y quiero concluir este punto con lo siguiente: nuestras diferencias en la sociedad y en la vida diaria son destruidas en la igualdad y la unidad de Cristo en la iglesia, porque todos somos iguales y todos somos vistos bajo los mismos ojos de amor. Gordo, flaquito, alto, bajito, con más economía, con menos economía, con más conocimiento, con menos conocimiento, somos iguales. Aquí nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. Segundo aspecto, miremos el versículo 18, ¿qué nos dice? Pero yo tomo café porque sin café es imposible agradar a Dios. Dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y aquí viene una palabra clave. Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Usted y yo tenemos un propósito claro, específico. Usted y yo fuimos designados para una función especial, diferente a la que mi hermano fue designado, diferente a la que otro fue llamado, pero todas nuestras funciones, todo nuestro propósito en conjunto forman parte de la obra final que Cristo tiene para su iglesia. El Señor nos puso justo donde quería. Mire lo que dice Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo con Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Usted y yo tenemos una labor que cumplir, una labor específica. Cada uno de nosotros tiene algo que cumplir. Yo quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes me respondan con sinceridad. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cierto? Y uno, esa es pura respuesta de reinado. Dios tiene un propósito para ti. Ven, puedo hablar por ti. Y eso pasa en las iglesias. Todo el mundo le dice, mire, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito. La pregunta es, ¿y cuál es el propósito? ¿Cómo sé yo cuál es el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cómo sé que el propósito para mí no es el propósito que tiene para usted? ¿Qué marca la diferencia?
Y esa viene ahí la pregunta del millón, listo. ¿Y cómo sé cuál es ese propósito? ¿Cómo lo llevo a cabo? Solo hay una manera de entender y comprender lo que Dios tiene para mí. ¿Cuál creen ustedes que es? Si yo les preguntara a usted, ¿cómo sabe cuál es el propósito que Dios tiene para usted? ¿Usted qué me respondería? Solo hay una manera de entender y saber cuál es el propósito que Dios tiene para mí, buscándolo. Porque en la búsqueda incesante de Dios, yo voy a poder entender y comprender lo que Él quiere para mí. Porque en esa búsqueda constante de Él voy a conocer su verdad y su propósito en mí, y voy a poder entender lo que Él quiere que yo haga. Si yo no busco de Dios, si yo no lo busco a Él, no voy a poder entender lo que Él quiere para mí, no voy a poder comprender cuál es su obra en mi vida, porque la obra en mi vida es diferente a la obra que Él tiene para otros. La obra y la razón por la cual Él me ha llamado y me va a usar en un punto específico, en un momento específico, en un lugar específico, lo sé a través de mi conocimiento de Él, porque puedo entender lo que Él quiere hablar a mi vida. A medida que voy conociendo a Dios, voy identificando su voz y voy entendiendo lo que Él quiere enseñarme, mostrarme, hablarme. Y depende de mí obedecerlo, depende de mí. Yo decido si cumplo o no cumplo ese propósito que Él tiene para mí. Porque normalmente cumplir el propósito va a traer entrega, sacrificio, muerte. Cuando yo decido obedecer y cumplir el propósito de Dios, yo tengo que tomar decisiones que tal vez van a doler, pero que me van a llevar a cumplir ese propósito. Miren lo que dice el salmista lo entendía muy claro y le dijo: Señor, muéstrame la senda correcta, señálame el camino por el cual debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva, tú eres el Dios de mi esperanza. Tú eres el Dios que me guía y me muestra el camino por el cual debo andar. El Señor nos muestra el camino, nos dice qué tenemos que hacer, de quién es la decisión de hacerlo. ¿Cómo identifico yo que es el Señor el que me está llevando allá? A medida que lo conozco y obedezco su voz y hago lo que quiero. Me acuerdo cuando Andrés se fue a ir para Canadá, que él decía: estoy quemando las barcas, estoy quemando todo. No sabía a qué se iba a enfrentar. A veces todos pensamos que salir del país es lo más, el sueño americano, el sueño canadiense, pero eso requiere sacrificio, requiere entrega. Vamos a un futuro, a algo que no sabemos, pero si es Dios el que me guía, a mí no me importa, yo sé que voy por el camino correcto. Si es Dios el que me guía, si es Dios el que me muestra esa luz, por esa luz debo seguir y por allá debo, porque es Él el que me está guiando. Y vivió momentos difíciles, se tuvo que enfrentar a situaciones complejas, tuvo que llorar, tuvo que enfrentar, pero al final, hace 8 días nos contaba, cuando vio el resultado de todo lo que estaba pasando en su vida, pudo entender que había hecho la voluntad de Dios y había tomado la decisión correcta. Tal vez usted y yo, al cumplir el propósito de Dios, vamos a sufrir, vamos a tener que sacrificar, vamos a tener que entregar, pero vale la pena hacerlo. No hay mejor lugar en el que podamos estar que en el lugar que Dios quiere para nosotros. Ténganlo claro. Mi lugar no es el lugar de él o de ella o de él. Mi lugar es el lugar que Dios ha destinado para mí. Y que Él ha dicho, este es su lugar y ese es el mejor lugar en el que usted puede estar, porque este es el propósito que tengo para usted. Y este punto quiero concluirlo con esto. Todos tenemos un plan perfecto de Dios para nuestra vida, pero depende de nuestra relación con Él y el conocimiento profundo de su verdad y su palabra, que podamos llegar a obedecerlo y a cumplirlo. A muchos no les gusta profundizarse con Dios, porque les da temor de todo lo que van a tener que decidir y enfrentar muchas veces. Pero se los digo con todo mi corazón, no hay mejor decisión que usted hacer la voluntad de Dios para su vida, sin importar el sacrificio que haya que hacer, sin importar el costo que haya que pagar. No hay mejor lugar en el que usted pueda estar. Primer aspecto, ¿cuál fue? A ver, ¿quién se acuerda? Todos somos iguales. Segundo,
Todos tenemos un propósito. Versículo 22, acompáñenme, del capítulo 12. Miren lo que dice. De hecho, algunas partes del cuerpo parecieran las más débiles y menos importantes. Por ejemplo, un dedo meñique. ¿Con qué nos rascamos la oreja si no tenemos dedo meñique? Es importantísimo ahí. O con algunos por ahí otra cosa, pero no voy a decir qué, pero bueno. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Eso es verdad. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan tanta atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y más cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Andrés dice un chiste y pues no sé si contarlo, que el pelo más largo que tenemos es la nariz. Pregúntenle por qué. Dice, y todos nos preocupamos y sufrimos los unos por los otros. Si una parte sufre, escuchen este versículo 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Versículo 22 al 26, punto 3, quiero que lo miremos. Nadie es superior a otro. Una de las características más increíbles de la iglesia es que todos tenemos el mismo valor, todos valemos y somos iguales ante los ojos de Dios. A Dios no le impresiona su salario, a Dios no le impresiona su conocimiento, a Dios no le impresiona la casa en la que usted vive, a Dios le impresiona su corazón. Porque puede haber gente que viva en palacios, alejada de Dios, como hay gente que vive en chozas, alejada de Dios. El problema no es donde vivimos, el problema no es lo que sabemos, el problema no es donde fuimos formados, el problema radica en el corazón. Por eso Dios no se fija en esas cosas, Dios se fija en el corazón. Pero aquí hay unos aspectos importantes. Primer aspecto, la unidad. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo y cuando todos entendemos que somos iguales, somos uno solo. Mire lo que dice el texto, nos alegramos. ¿Cuántos de aquí se alegran con los hermanos? Deberíamos alegrarnos, estar felices porque les va bien, porque triunfan, porque logran algo. Pero también la otra parte, nos preocupamos y nos entristecemos cuando pasa algo y les va mal. Sufrimos con el que sufre. Reímos con el que ríe, lloramos con el que llora. Esto es la verdad del cuerpo de Cristo. Cuando realmente sentimos empatía y amor por otro. Cuando realmente sufro con el que sufre y me preocupo por el dolor de mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó realmente por alguien no cercano? Porque normalmente nos preocupamos por nuestro ciclo más cercano. Mi ciclo está bien. Está bien. Mira lo que dice en Romanos 12. Dice lo siguiente: el cuerpo de Cristo, del versículo 4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada tiene una función especial, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y en conjunto nos apoyamos unos a otros como el cuerpo mismo es uno solo. Si usted tiene la capacidad de preocuparse, de amar, de sufrir, de reír con su hermano, usted está cumpliendo lo que dice este texto. ¿Cuántos de nosotros realmente nos preocupamos y sentimos la necesidad del otro? La empatía, la entrega, el amor, el dolor. Si yo estoy bien y mi ciclo está bien. Mire, hace unos años yo era líder de jóvenes. Y recuerdo un sábado en la noche que llegó un pelado de Buenaventura. Llegó con el pantalón mojado y los zapatos mojados. Y una maleta. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar el rostro, porque era un rostro de miedo, de temor, de incertidumbre. Era un niño, un adolescente de 17 años que había venido de Buenaventura a buscar un nuevo futuro en la ciudad, a estudiar.
Llegó a un hogar de universitarios y por alguna razón le cogieron bronca. Esa noche un grupo de personas cogieron toda su ropa y la metieron en el tanque y se la emparamaron. Le dañaron la comida, bueno, en fin, muchas cosas. Creo que él contaba esa experiencia. Pero sobre todo toda su ropa estaba mojadita. Yo me acuerdo que él llegó a Jóvenes. No sé cómo llegó a la iglesia y el mono lo recibió, Jacob. Lo llevó a su casa. Le dio vivienda, le dio comida, le dio estadía, lo abrazó, lo amó. Y hoy ese pelado ya se graduó, ya es un profesional, trajo a su hermano. Yo digo, yo no hubiera hecho eso. Llevarlo a mi casa, sin conocerlo, a dormir en mi casa con mi esposa, porque ya estaba casado con Lady el mono. Alguien que no conocía. O sea, ese día yo dije, este es el amor de Cristo. No solo le dijo, tranquilo hermano, que Dios tiene, yo lo doy ahí para que compre algo. No, Él mostró un amor real. Sufre con los que sufren, lloran con los que lloran. ¿Y saben algo? La palabra de Dios nos está recordando hoy que nos llama a salir de la comodidad en la que vivimos, y realmente mostrar el amor de Cristo muchas veces requiere un sacrificio. Y quiero que escuchen esta frase: amor con palabras es muy fácil y muestra una faceta que muchas veces deseamos que otros conozcan. Amar con acciones realmente cuesta y desnuda la realidad de nuestro corazón. Usted puede decirle a alguien, te amo, Cristo te ama, no, Dios tiene un propósito, demuéstrelo. El amor con palabras se expresa fácil, el amor con acciones cuesta. Y eso es lo que el Señor nos está llevando hoy. Amen con acciones. Pablo nos está recordando aquí, el amor de Cristo no es de palabras, es de acción. El amor entre hermanos, entre comunidad, entre amigos, es de acción, no de palabra. Decirle a alguien tranquilo que Dios proveerá es muy fácil cuando su nevera está llena. Pero decirle a alguien que no tiene que comer que Dios proveerá sin acción, ¿en qué queda eso? La palabra de Dios nos está recordando, la iglesia tiene que ser más que palabra. La iglesia tiene que ser acción, la iglesia tiene que mostrar lo que hace Lady Jaime en la fundación, lo que hace el mono y muchas personas más seguramente aquí, que sufren con el que sufre, que salen de su comodidad, que invierten, que sacan tiempo, dinero, esfuerzo. Cristo no estuvo desde el cielo, ustedes van a ser salvos. Vino a la tierra, sufrió con nosotros, murió en una cruz, pagó el precio por amor. Por amor. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de decirle a alguien que necesita, cuente conmigo. O lo decimos de palabra. Miren este texto tan brutal, y Andrés lo mencionó ahorita, y no nos pusimos de acuerdo. Mateo 25, quiero que lo lean conmigo. Versículo 34, búsquenlo ahí, por favor. Entonces, 25, versículo 34. Jesús dice lo siguiente, mire. Entonces, el rey dirá a los que están en su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo y en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Quiero concluir este punto con lo siguiente, que nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras. Nuestra vida en Cristo tiene que ser un testimonio de hechos, no de palabras.
Y el último aspecto, miremos el versículo 27 al 31. El último punto que Pablo nos quiere mostrar acá, dice: todos tenemos una labor específica, versículo 27, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, pero a cada uno se les dio una parte en el cuerpo. A continuación, hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los del don de sanidad, los que ayudan a otros, los del don de liderazgo, los que hablan o entienden idiomas desconocidos. Y hace unas preguntas: ¿acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso todos hablan en lenguas? Dios nos ha puesto en un lugar específico para cada uno de nosotros. Y ese lugar es el que debemos cumplir, y esa labor es la que debemos cumplir usted y yo, en el lugar donde nos ha puesto. Tal vez a algunos los llamó a servir a la iglesia, tal vez a otros en el trabajo, tal vez a otros en el lugar donde estudian, tal vez a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos. No podemos ser cristianos solo acá en la iglesia y afuera no dar testimonio de vida. En el lugar donde Dios nos puso, allí debemos dar fruto. Nuestra vida, nuestra labor, nuestra posición es única. Yo recuerdo hace algunos años que salieron los cantantes famosos, y todos los cantantes de alabanza, Diego me va a desmentir, se querían parecer a esos cantantes. Entonces cambiaban la voz, se ponían gafas. Hola hermano, ¿cómo estás tú? Y canta, y usted, man, ¿qué le pasó? ¿Y qué habla así? Algunos querían ser como los de Hilson y no, más negritos, pero bueno. A veces nosotros queremos imitar lo que otros hacen, lo que otros dicen. Está bien admirar a otros y querer algún día llegar a ser como alguien, pero nuestra posición es única, nuestra labor es única. Dios nos ha designado para algo en especial, en el lugar donde nos ha puesto. Usted es importante donde Dios lo puso, incluso, y más importante que todo, en su casa. Yo no puedo venir acá a decirles a ustedes: amen a sus hijos, amen a su familia, amen a sus padres, cuando yo ni siquiera respeto a los míos o no amo a los míos. Mi primer ministerio, mi primer función está en mi hogar. Ahí es donde tengo que empezar a cumplir el propósito de Dios, y de ahí para afuera mostrar el amor de Cristo donde Él me ponga. Para Dios es tan importante el que enseña acá como el que limpia una silla, o como el que limpia un baño, o como el que vende las empanadas. No hay diferencia, porque yo puedo estar aquí predicándoles con un corazón engreído y orgulloso, o puedo estar limpiando una silla con un corazón de gratitud y de amor. Dios no ve lo que usted hace, Dios ve lo que usted es. Dios no ve cuánto usted da, Dios ve cómo da, con qué amor lo da. Y lo hemos dicho muchas veces, aquí nosotros no nos importan las cantidades, nos importa es la calidad y el corazón con que usted hace las cosas. Todas nuestras labores tienen el mismo nivel de importancia para Dios, dependiendo del corazón con que la hagamos. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, mire, que nuestro mayor deseo no sea que los hombres reconozcan nuestra labor, no sea que los hombres nos admiren por lo que hacemos, que nuestro mayor anhelo sea que alabemos a Dios y Él se alegre al ver lo que estamos haciendo. No importa el lugar, no importa lo que estemos haciendo, a lo que hemos llamado a hacer, lo importante es que Dios lo ha puesto allí y lo obedezcamos. Así que no se sienta mal si usted cumple o no cumple una labor específica. Usted cumple la labor que Dios lo llamó a hacer. Y para concluir, quiero que miremos los 4 aspectos. ¿Cuál fue el primero? Todos somos iguales. Algunos más bonitos que otros, sí, pero todos somos iguales. Segundo, tenemos un propósito. Tercero, nadie es superior a otro. Y cuarto, quiero concluir hoy con una confesión. Pollo a veces ha confesado aquí cosas, yo también. Pero lo escribí, porque si yo sé que si lo decía, se me iba a olvidar. Así que quiero que presten mucha atención a esto. Si alguien se siente identificado conmigo, vamos a orar. Tristemente tengo que confesarles que muchas veces me he quejado ante Dios porque no tengo lo que otros tienen, porque creo que merezco un mejor resultado de algunas cosas en mi vida o en algunos momentos específicos. Me ha dado rabia, envidia y hasta tristeza por lo que Dios le ha dado a otros y no a mí,
porque yo me lo merezco. Ni siquiera me he incomodado por otros. A veces me siento muy alejado de Dios, porque Él no me da o cumple mis caprichos. Qué alejado y equivocado estoy de la realidad. Me da hasta vergüenza reconocerlo ante ustedes, pero muchas veces ni siquiera me ha dolido y ni me ha preocupado el sufrimiento de mi hermano. Es más, a veces he tenido la osadía de creer que se lo merece, o que tal vez está pagando algo que hizo mal, o que Dios lo está tratando y que así debe ser, ojalá un poquito más fuerte. Les confieso que yo he sido hipócrita de la fe, creyendo que por llevar una vida medianamente limpia, estoy cumpliendo y merezco los favores del Señor. Realmente tengo que confesarles que la palabra que hoy estoy compartiendo ha desnudado mi corazón, tal vez por la experiencia de ciertos desiertos vividos, o tal vez porque muchas veces prediqué algo que no viví, y era acercarme a Dios y buscarlo, pero hoy les puedo decir que lo estoy viviendo de verdad, y no hay mejor manera de vivir que estar en la voluntad de Dios y vivir para servir, que entender que la vida en Cristo no se trata de mí, sino que se trata de cumplir el propósito que Él me ha mandado. Dios no tiene por qué cumplir mis caprichos ni mis berrinches. Él sabe lo que hay realmente en mi corazón. La vida cristiana no se trata de la cantidad de versículos o frases bonitas que yo posteo en mis redes sociales. No se trata de creerme superior a otros por el tiempo que llevo en la iglesia o por el conocimiento que tengo, ni tampoco por mi posición social o por la comodidad de algunos puestos de trabajo que he tenido en algún momento. Si realmente quiero vivir un evangelio real, debo comprender que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que tal vez el que es menospreciado es el más valioso para Él, que Él me ama tanto como al más pequeño de mis hermanos, no a nadie más que a otros, ni por el resultado de nuestras buenas acciones, ni por nuestros buenos comportamientos. Muchas veces le he preguntado a mi mamá lo siguiente: mami, ¿usted a qué hijo ama más? Y ella con una sonrisa me dice: a todos por igual, y sin pensarlo daría la vida por alguno de ustedes. Una vez le pregunté a mi papá por qué no le daba una pela a mi hermana y la reprimía por una razón, algo que yo no estaba de acuerdo, y su respuesta llena de amor es: porque es mi hija y porque no hay amor más grande que este, y si yo no la amo y la cuido que soy su papá, entonces ¿quién? Hoy quiero concluir este mensaje hablándoles con mi corazón. La mejor manera de predicar a Cristo y su verdad es vivir en amor, es entender la importancia de amar al hermano, de cuidarlo, de buscarlo sin cansancio y de sufrir con el que sufre y llorar con el que llora, pero también reír con el que ríe y disfrutar de sus triunfos y alegrías. Dios a cada uno nos dará algo especial en un momento específico, nos pondrá en el lugar que cada uno merece a cumplir la labor que Él ha destinado para nosotros. ¿Qué tal si oramos? Y quiero, mientras ustedes cierran ahí sus ojos, quiero leerles este texto nuevamente. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿pero en qué momento lo hicimos? ¿En qué momento te alimentamos o te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo y en prisión y te visitamos? Y el Padre les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas por el más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Tal si usted cierra sus ojos por un momento y piensa en la verdad del Evangelio. Muchas veces hemos creído que vivir el Evangelio es venir a una iglesia, que vivir el Evangelio es tal vez colocar la palabra del día o escuchar canciones. La verdad del Evangelio requiere un corazón transformado, sacrificio, una entrega, un amor, tener la capacidad de abrazar a aquel que lo necesita, de reír con él, de llorar con él,
de realmente poder ayudarlo cuando necesita una mano, no solo de palabras, sino de acciones. La iglesia necesita hombres y mujeres como usted y como yo, que amen a Cristo, que amen su verdad y su palabra, pero que amen a su hermano. Que no solo se preocupen por su bienestar, sino por el de todos. Como un cuerpo se preocupa porque todos sus órganos estén bien, todas sus partes estén bien. Asimismo nosotros podamos amar y preocuparnos a aquel que lo necesita. Hoy la iglesia está llena de orgullo, hoy la iglesia está llena de egos, de posiciones, de puestos. Pero hoy la iglesia necesita hombres y mujeres que amen a Dios, que tengan corazones dispuestos, transparentes, entregados, que no busquen a Dios por un favor, sino de corazón, por amor. Padre, en esta mañana nos postramos ante ti, Señor. Perdónanos si no hemos vivido un evangelio real, Señor. Si hemos vivido un evangelio de pantalla y de apariencia, Señor. Perdóname a mí porque muchas veces ni siquiera pensé en la necesidad de mi hermano. A veces hasta incluso pensaba que se lo merecía, Señor, perdóname. Pero hoy me postro ante ti, Señor. Y te pido que me des tu corazón, que me des tus ojos, tus manos. Tú tenías la capacidad de abrazar al enfermo, al necesitado, al que todos despreciaban, Señor. A la prostituta, al cobrador de impuestos, al mendigo, a todos, Señor. Al sacerdote, al rey, a todos los mirabas por igual con los mismos ojos de amor, Señor. Padre, que nuestra iglesia sea una iglesia que muestre tu amor real, Señor. Que nos amemos, nos ayudemos, nos demos la mano como tú lo mandas, Señor. Y que todos entendamos que para ti somos muy importantes, Dios. ¿Qué tal si usted ahí comienza a orar tal vez por alguien que Dios le ponga en su corazón, en su mente? Alguien que tal vez usted hasta ha despreciado. ¿Qué tal si usted ahí ora y le dice: Señor, acá está mi vida, aquí está mi corazón, úsame en tus manos. Ayúdame a llevar tu verdad y tu amor a otros, Señor, a otros que tanto lo necesitan, Dios. Perdónanos por un evangelio cómodo, desde la silla, desde la barrera, Señor. Perdónanos porque no sufrimos con el que sufre. A veces ni nos alegramos con el que triunfa o le va bien, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Te glorificamos hoy, Dios. Enséñanos tu palabra y tu verdad. Desnuda nuestro corazón, Señor. Mira a cada persona en este lugar en esta mañana, Dios. Gracias por cada uno de ellos, Dios. Gracias porque todos somos igual de valiosos e importantes ante tus ojos, Señor. ¿Qué tal si usted le dice: Señor, yo te amo, yo te exalto, Señor, yo te adoro? Perdóname, Dios, perdóname. Enséñame, guíame, instrúyeme, transfórmame, Señor. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.